Nos encontramos en el monasterio Carmelitas de San José y Santa Teresa, que fue fundado en el año 1710. Abrió sus puertas como museo de arte virreinal luego de 295 años. Este monasterio de Santa Teresa fue el segundo monasterio fundado en la ciudad de Arequipa, después del monasterio de Santa Catalina. Comenzó a funcionar en el año de 1710 y aquí vivían 21 monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas. A raíz del terremoto de junio del 2001, las estructuras coloniales del templo y el monasterio de Santa Teresa quedaron seriamente dañadas, por lo que se tuvo que emprender un laborioso y costoso proceso de restauración. A la falta de recursos económicos, las hermanas de clausura se vieron obligadas a abrir al público parte del monasterio, para con estos ingresos sostener la conservación del monasterio en el futuro y compartir también el rico patrimonio artístico juntando en los casi 300 años de vida del monasterio. El museo cuenta con 14 ambientes de exhibición. El primero de ellos es el denominado Sala de Interpretación del Arte Colonial, donde se explica de manera muy didáctica de cómo se decoraban los muebles de aquella época, cómo se aplica el pan de oro y cómo se hacían los murales. La Sala de Interpretación, que es la primera que han revisado, donde están las técnicas de cómo se hacía alguno de los objetos de la época virreinal, es única en el país. Es una sala donde en 5 minutos y de una forma sencilla, ágil, en fin, uno ya se va aprendiendo algo aparte de haber visto cosas interesantes. Para esto los artistas cubrían las paredes con una capa de cal y de arena. Luego le aplicaban una capa de cal fina, con un carbón le hacían el dibujo y lo pintaban con pinturas naturales hechas a base de minerales. Y esa fotografía de la derecha era el resultado. Esa es la fotografía de una de las salas que vamos a visitar más adelante. Aquí podemos ver cómo se hacía la pintura al óleo. Para esto los artistas empleaban telas que podían estar hechas de algodón, de lana, de cáñamo o de lino. Las cubrían con una capa de yeso y de cola, luego una capa de cenizas y nuevamente le hacían el diseño y lo pintaban. Este era el resultado, pero a veces los artistas deseaban resaltar en color dorado algunas partes para decorar las coronas y las vestimentas de los personajes. Por aquella época no había madera en nuestro país, por ello los artistas para realizar las esculturas utilizaron el maguey. La utilizaron para hacer las partes internas de las esculturas y unían esas partes con espinas. Luego le agregaban el rostro de mascarillas de yeso, les hacían la vestimenta, las pintaban y como toque final, para darle ese brillo a su rostro, a sus manos y a sus pies, frotaban esas partes con el interior de una vejiga de cordero, porque en esa época no había barniz, entonces empleaban la vejiga de un cordero que era grasosa. Y para decorar la madera y hacer los marcos de las pinturas o muebles utilizaban la técnica del estofado. El primer paso era tallar la madera con la forma deseada. Luego la cubrían con una capa de yeso y de cola. Luego una capa de bol de Armenia, que como les mencioné era como una especie de pegamento. Le pegaban las láminas de oro y cuando las láminas de oro estaban secas, para unirlas totalmente y darles ese brillo que tienen encima, las frotaban con este instrumento que tiene una punta hecha de piedra de ágata, porque esa piedra de ágata no maltrataba las láminas de oro que eran muy frágiles. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a lo que era la oficina de la Madre Priora. Desde allí se administraba todo el monasterio. Allí se muestran diversos cuadros a óleo de Santa Teresa del Ávila y reliquias de santos carmelitas. Este es el escapulario de la Orden Carmelita. Es de color marrón porque ese color simboliza la humildad en contra de la vanidad del mundo. Y en la pintura de arriba pueden ver a la Virgen del Carmen, que le está entregando el escapulario a San Simón Stock, porque esa Virgen se le apareció ese santo durante aproximadamente 1200, le entregó el escapulario y le dijo que a todas las personas que lo usaran correctamente, ella lo salvaría del infierno después de su muerte. Este es el relicario de Santa Teresa, data del siglo XVIII, está hecho de madera cubierto con plata repujada. Y este relicario contiene puras reliquias de santos carmelitas. Por ejemplo, pueden ver en el medio, con forma semicircular, ese es el fragmento de un manuscrito hecho a puño y letra por la misma Santa Teresa de Ávila, que ya ha sido comprobado. Y más abajo hay una pequeña cruz que tiene en su interior una pequeña astilla.
Esa astilla se llama Lignum Cruci y según la tradición es un pequeño trozo de madera de la misma cruz en donde Jesús fue crucificado. La sala de la ropería era el lugar donde las monjas confeccionaban sus hábitos. Ahora esta sala está dedicada a la Natividad y a la Sagrada Familia. Ahora toda esta sala está dedicada a la Natividad y a la Sagrada Familia. Aquí tenemos un baúl de Navidad. Fue hecho en el año de 1730. Y es un baúl porque si nos fijamos se le puede cerrar plegando las puertas de sus lados y subiendo la base. Y lo curioso es que cuando se le cierra, todas sus piezas encajan perfectamente. No se necesita quitar ninguna. Esos personajes que vemos han sido hechos en Quito y están hechos de madera tallada. Representan escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de la Biblia. También se puede observar a diversos personajes de otros nacimientos como el ángel andino, que tiene un tocado inca y vestido de español, lo que muestra el mestizaje en el Perú. En lo que era la sala de espera del convento, actualmente lucen todo lo que se utilizaban para las misas, hermosas joyas. Hay una escribanía al lado de un brasero. Esos dos objetos todavía los usan actualmente las monjas del monasterio para elegir a la madre priora cada 3 años. Ellas escriben sus votos con esas plumas de avestruz y luego de contar sus votos los queman en el brasero de al lado, similar a la elección del Vaticano. Ese es un cáliz hecho de oro y un portapaz que antiguamente se utilizaba para dar la paz durante las misas. Esta es la custodia del monasterio de Santa Teresa. Fue hecha en el año de 1742 y se piensa que fue hecha aquí en nuestra ciudad, en Arequipa, por la presencia de ese niño atlante que vemos en el medio, que tiene sus brazos extendidos. Porque a ese niño lo vamos a ver en algunas fachadas de las iglesias de Arequipa. Por eso se piensa que fue hecha aquí. Está hecha en oro de 24 quilates y la base es de plata dorada. Está decorada con más de 2000 perlas naturales y tiene incrustaciones de diversas piedras preciosas. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos hasta la sala capitular. Actualmente las monjas utilizan esta sala para tomar decisiones importantes. Esta pintura mural no representa escenas religiosas. Al contrario, estas son escenas profanas, como podemos ver la agricultura o una mujer recolectando flores. Principalmente escenas campestres. Aquí tenemos un retablo que data del siglo XVIII. Está hecho de madera cubierto por pan de oro o láminas de oro. Todo ese retablo fue donado por Francisco Correa. Francisco Correa fue el abuelo de Catalina Correa. Y Catalina Correa fue una monja muy rica que vivió en este monasterio durante el siglo XVIII. Ella ingresó muy joven, cuando tenía 14 años de edad. Y como venía de una familia muy adinerada, su abuelo estaba emocionado y donó todo este regalo especial para este monasterio. Otro de los ambientes del convento es el coro bajo, lugar donde actualmente las monjas escuchan la misa a las 7 de la mañana. Esta ventana tiene unas rejas llamadas celosías para impedir el contacto visual. Así todas las personas, el público en general que viene a la misa, no puede ver a las monjas que escuchan la misa desde aquí. También pueden comulgar por esta ventana. Así que durante un momento de la misa el sacerdote se acerca por aquí para darles la comunión. Y a diferencia de esa ventana, esta no tiene rejas porque el contacto visual sí está permitido entre dos personas religiosas. El sacerdote sí las puede ver. Al costado del coro bajo se encuentra el templo de Santa Teresa. Este es el templo de Santa Teresa, data del siglo XVII. Antiguamente esta iglesia tenía un estilo barroco, es decir, que estaba muy decorada, como lo podemos ver en ese púlpito que se ha conservado. Pero debido a los terremotos, la iglesia se ha destruido, la han vuelto a reconstruir ya con un estilo neoclásico que, como pueden observar, es mucho más simple. El convento además tiene salas temáticas, como la sala de las campanas, además de ambientes donde se exhiben las actividades cotidianas de las monjas. Los dos últimos ambientes que recién se han instalado son la Sala de los Ángeles y la Sala de Exposiciones Temporales, dedicado este último al Año de la Fe.
Santa Teresa es visita imprescindible en Arequipa. Su claustro, jardines, patios, templo, callejones y salas de exhibición albergan cientos de obras de arte de los siglos XVI al XIX. Además de ser patrimonio cultural de la nación, su horario de atención es de lunes a sábado, de 9 a 17 horas y domingo de 9 a 13.